15, 15, por favor. Siempre menor. Bueno, bienvenidos al día número 2 de Ecoparty. Recién, mientras estábamos charlando con Mariano, estábamos intentando recordar cómo habían sido las primeras Ecoparties. Lugar, cantidad de gente muy diferentes. Y para nosotros, la conferencia es un lugar especial, no solo por lo que representa y por el reencuentro y por ver amigos, sino también porque nos animamos a hacer algo que para nosotros era bastante ridículo, para serles muy honesto. Dijimos, che, como que no da que nos conozcamos en el exterior, no da que no haya un punto de encuentro. Y con Leo, Fran, Jero y Juanpa, dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Y fue en el Hotel Bowen, no sé si fuera en el Hotel Bowen, no es muy lindo. Pero fue especial. Fue especial porque no esperábamos que venga nadie o esperábamos que vengan nuestros amigos y de pronto había una cola larguísima, se robaron una compu, todos sufrieron, todos se emborracharon. Al otro día llegó la mitad de la gente, pero uno de los aprendizajes que me llevo, y siempre lo repito hasta el día de hoy, que es que hay que animarse. Porque la oportunidad no está, la oportunidad la tenés que hacer. Y es muy lindo, es muy fácil salir en el diario y decir somos todos hackers, pero no siempre fue así. Fue un trabajo y fue... No siempre es fácil intentar vender cómo vos creés que sea el mundo que querés pertenecer. Con aciertos, con errores, con pruebas, con éxitos y también con cosas que siempre buscamos mejorar. Y me parece que emprender es mucho de eso. Es buscar algo que uno sueña. Tengo el orgullo de presentar a Mariano Di Croce, que dio en ese Bowen la presentación de su framework open source de Zapito. Para quienes no saben, y odio, claro que Marian no le va a gustar que diga así, pero era el Metasploit para Zap. Y todo el mundo, me incluyo, le dijimos, ¿pero te pensás que hay espacio para una herramienta así? Y él me dijo, sí, yo creo que todavía hay para mucho más. Hoy Marian y sus cofundadores tienen una empresa de casi 400 empleados. De algo que no era fácil. De algo que capaz en 2007 ni nos imaginábamos. Ni él, ni yo, ni mucho menos. Así que el mensaje de bienvenida a ustedes, a la ECO, a Mariano, es que se animen, que nadie va a emprender por ustedes, lo tienen que hacer ustedes. Y tienen que arrancar y se tienen que animar. Y pidan ayuda. Y me parece que aprender de cómo los emprendedores aciertan y le erran es un gran aprendizaje más allá de lo técnico. Así que sin mucho más, bienvenidos al día número 2 de Ecoparty. Quiero un fuerte aplauso para Mariano Núñez Di Croce. Wow. Bueno, qué orgullo que me presente alguien como Fede. Qué lindo estar acá. Qué lindo verlos a todos. Como decía Fede, hace 15 años tuve el privilegio y el honor de dar mi primera charla en la ECO. Coincidía que era la primera edición, por lo menos la primera edición pública de la ECO. Como contaba Fede, en el Hotel Bowen, hotel recuperado en ese momento. Todo bastante siniestro en ese momento en el hotel. Éramos unas 50 personas, no unas 12.000 como están hoy acá. De paso, en lo que han hecho Fede, Leo, todo el equipo de la ECO es increíble y quiero proponer un gran aplauso para todo este crecimiento increíble que han hecho. Porque hablando de emprender, la ECO es un emprendimiento y realmente lo hicieron escalar a algo increíble. Pasó mucho tiempo desde esos 15 años, de esa primera charla en la ECO. Yo era un researcher, hacía offensive security, me dedicaba a hacer pentest, bug hunting, encontrar wounds. Básicamente, mi objetivo era romper todo lo que se me ponía delante.
Creo que eso por ahí les resuena mucho a los que están ustedes acá, ¿no? Porque romper es divertido, ¿sí? Romper es cool, es sexy, es excitante, es el momento en que encontrás ese bug, el momento en que lográs comprometer ese sistema, lográs el objetivo del pentest, tenés admin, tenés root, es un momento de adrenalina único, ¿no? Muchos de ustedes que lo vivieron, veo varias sonrisas, saben de lo que estoy hablando. Y es una adrenalina espectacular, con un poco el riesgo que te hace sentir a veces, y nos pasa un poco en la comunidad de seguridad, te hace sentir un poco, te hace pensar que sos un poco mejor que el que hizo ese sistema, que el que hizo ese software, que el que hizo ese control. Y la realidad es que del otro lado, obviamente, hay un universo de gente increíblemente talentosa que tiene otra perspectiva, que dice, sí, ok, romper es divertido, pero defender es difícil, ¿sí? Como atacante, como alguien que está rompiendo, vos necesitas un agujero, por ahí dos, y encadenar algo, pero en general, con un error en ese sistema, en eso que estás atacando, en esa superficie, vos podés tomar control del objetivo, en comprometer el sistema. Pero el que tiene que defender está defendiendo cientos de miles, cientos de millones, dependiendo de la complejidad, de puntos de entrada. Y si se olvidó uno, fue. Y el atacante ganó. Y así es como vemos en las noticias y vemos en los diarios. Tal o cual empresa fue hackeada por un pibe de 18 años, tal o cual software tiene miles de vulnerabilidades. Y la realidad es que hay una simetría bastante grande acá. Así que si bien es fácil darnos un poco la palmada en la espalda y decir, mirá qué tonta tal o cual empresa, qué tonto tal o cual sistema, es mucho más difícil de defender. Y hoy lo que les quiero contar es por qué se puede combinar de una forma extraña un poco estos dos aspectos para crear tu empresa en seguridad. Y realmente atravesar un camino que no solo es divertido, sino que también es difícil y que, pero al final de cuentas, es un camino que yo considero que es increíble. En la charla vamos a través de un poco contando mi historia, contando la historia de Onapsis. El objetivo es darles un poco de perspectiva de qué significa, por lo menos de mi experiencia, crear una empresa en seguridad, contarles algunos de los, como decía Fede, algunos de los aciertos que tuvimos, los miles de errores que cometimos, y darles por lo menos una perspectiva y herramientas, idealmente herramientas, para que vos también puedas crear tu empresa en seguridad. Obviamente esto es un camino, ¿sí? Quiero aclarar un aviso acá. Yo en general me mantengo bastante lejos de los absolutos. Este es un camino, un conjunto de circunstancias y eventos que funcionaron para mí, funcionaron para Onapsis, para el equipo detrás de Onapsis, pero no es el camino, ¿sí? Así que obviamente todo lo que van a escuchar hoy, en lo que voy a estar hablando, tómenlo un poco con pinzas, vean cuánto aplica, cuánto no, pero ojalá que cuando termine la charla tengan un conjunto de herramientas y de ideas que por ahí no tenían hoy a la mañana cuando venían para la ECO. Voy a dividir este camino en básicamente 3 actos. El primer acto, que es cómo pasás de newbie a experto. El segundo es cómo pasás de experto a fundador. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo pasás de 0 a 1 para realmente el momento es en que decidís crear tu empresa? ¿Y qué haces al principio? ¿Por dónde arrancás? Es el día 1, digamos, ¿dónde arrancás? Y finalmente, de founder a CEO, que esto tiene mucho más que ver con cómo escalás la empresa. Cómo pasás de tener un proyecto, una empresa el día 1, empezar a escalarlo y realmente por ahí lograr algo que tenga impacto global y que genere mucho valor. Vamos a empezar con New Experto, primer acto. Me contaba Leo que algo que tiene muy lindo la EcoParty, ¿no? Obviamente es que en el mismo techo muchos que acá están sentados y por ahí me contaba Leo que es casi el 50%, casi la mitad de la gente que está acá hoy, por ahí es tu primera eco, por ahí es tu primer acercamiento a la seguridad, por ahí estás tratando de entender si este es tu camino o no es tu camino. Y a su vez estás sentado al lado y compartiendo espacios y compartiendo charlas con gente que está en el otra punta del espectro, que son increíbles expertos en su dominio. Algunos a veces se olvidan, de esos expertos se olvidan que también fueron newbies, así que eso es algo aparte. Pero lo que tenés que saber como newbie, si es tu primer paso, es que todos acá fueron newbie alguna vez. ¿Sí? Todos los que vas a encontrarte fueron newbies y estuvieron en el lugar donde estás hoy. Vamos a hablar un poco más de esta etapa. Le pido paciencia a los expertos que tenemos acá en la sala y que están mirando esto, que tengan un poco de paciencia, porque acá vamos a estar hablando un poco más a la gente que está empezando en la comunidad y tratar de ayudarlos a que lleguen al lugar que ustedes están hoy. Lo primero que te quiero contar es por qué creo que es una belleza realmente este camino. ¿Qué es lo lindo del camino de seguridad? En 3 aspectos fundamentales. El primero es
la barrera de entrada es bastante baja. Comparado con otras disciplinas, solamente con tener una compu, tener internet y tener tiempo y ganas, podés avanzar muchísimo como autodidacta. Leyendo, practicando en tu casa, podés avanzar de no saber nada a empezar a adquirir conocimiento de habilidad en seguridad. Lo segundo es que el juego cambia a diario. Nunca te vas a aburrir. Si te metes en el mundo de seguridad, nunca te vas a aburrir. Siempre hay una nueva tecnología, un nuevo sistema de defensa, y va a aparecer alguien en una esquina del mundo, un piba de 17 años, de 15 años, que rompe ese sistema, que cambia el status quo y que todo empieza de nuevo. Se cae el castillo de cartas, se da la baraja de nuevo y empieza todo de nuevo. Es un juego de gato y ratón que es increíblemente interesante y que sí es muy dinámico. Y finalmente, sobre todo en el entorno macroeconómico que estamos viviendo desde la pandemia y para adelante, algo que no es menor es que si te metes en seguridad, es muy probable que tengas un trabajo de por vida, y un trabajo bastante bien pago de por vida. Para darles un poco de referencia, hoy hay casi 4 millones de puestos de trabajo en seguridad informática que no están siendo cubiertos. ¿Sí? Así que imagínense la demanda que hay para esto. Si lográs convertirte en un experto, es muy probable que por el resto de tu vida, la seguridad solo va a crecer. Es muy probable que tengas un trabajo muy bien pago por el resto de tu vida. Esto vamos a ver también cómo afecta o cómo es importante para las siguientes etapas. En mi caso en particular, mi historia empezó así, con un videíto, vamos a decir. Bien. Qué buena forma de arrancar el día, ¿no? Con esa peli, con esa música. Yo vi esta peli a los 12 años. Me la crucé, en ese momento existía algo para los más jóvenes que se llamaba un videoclub en el barrio, donde ibas y agarrabas un cassette y la alquilabas por un par de días, que lo tenías que rebobinar después. Me crucé con esta peli y lo que me pasó es que me voló la cabeza. Creo que fue la primera vez que me enamoré de algo tan fuerte. Creo que primero fue Angelina Jolie, cuando era joven en ese momento, pero más en serio me enamoré del mundo de seguridad. Dije, por Dios, tengo que por lo menos entender y explorar qué es ser un hacker. Y obviamente lo primero que hice, yo ya pensaba que era ¿no? Yo pensaba que era Zero Cool, ya había visto la película, ya era un hacker. Lo primero que hice fue ir a la ferretería ahí de la esquina, a 2 cuadras. Yo vivía en el barrio de Villaluro, un barrio acá en Capital Federal, y fui a comprarme un aerosol marrón, corté con cartón, y obviamente para referencia teníamos una computadora en la casa que era la computadora de la familia, así que cuando mis viejos ven que de repente el teclado estaba camuflado y había 3 teclas que no funcionaban más, fue un momento bastante interesante. Pero eso fue solo el principio de todas las cagadas que me mandé en este camino. Así que rápidamente me di cuenta que en realidad yo era Joey, ¿no? Que para los que no vieron la peli es el newbie, no sabe nada, los otros le hacen un poquito de bullying y termina preso, de hecho, porque no sabe lo que está haciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasás de newbie a experto, de nuevo? Yo creo que fundamentalmente es muy simple y es leer, estudiar y practicar. Es básicamente estudiar y practicar. Leer y practicar, leer y practicar. En la primera etapa es de autodidacta y si tenés que tener la disciplina para poder hacerlo. En mi caso también tuve un hecho medio fortuito que en un viaje con mi familia nos cruzamos con alguien que estaba vendiendo libros en la calle. Me arrimé de casualidad y me crucé con este libro. ¿Alguien conoce este libro? ¿Vio este libro? Es un libro de 830 hojas o páginas, claramente no apto para un nene de 12 años en inglés. Logré que me lo compre mi vieja. Lo leí, creo que entendí el 5%, pero entendí lo suficiente para seguir convenciéndome que esto me interesaba y que tenía que meterme en el mundo de Unix, porque Windows usaban los señores grandes, los hackers usaban Unix. Entonces me instalé un Linux, un Red Hat 5.2, un CD. Nunca me voy a olvidar también la adrenalina, la emoción cuando veo esta pantalla, que significaba que tenía Linux en mi compu, ¿no? Entro, después de esto, el prompt de root, estar en mi propio Linux. Acá también la emoción me duró bastante poco, fue hasta que reinicié la máquina y me volvió al prompt de Linux. Y ahí me di cuenta que no sabía bien cómo eran las particiones y había decidido instalar el Linux sobre la partición de Windows. Así que así se fueron las planillas de Excel de mi viejo, las tareas de mis hermanos, las fotos de la familia. También un momento interesante cuando bajé ahí a la cena familiar a explicarle a mi familia que ahora todos íbamos a aprender Linux. Ahora, una cosa importante acá es que vas a tener que decidir, no sé si alguna vez
alguien escuchó esto en su casa, a mí me pasaba bastante seguido, es cómo vas a dedicar tu tiempo a la compu. ¿Qué vas a hacer cuando te sentás con la compu? ¿Qué es lo que vas a hacer? Podés ir por el lado del gaming, podés estar en las redes sociales, podés perder un montón de tiempo en Twitter, estar haciendo un montón de cosas que no te van a mover en esa curva. O podés dedicarte a aprender, a leer, a estudiar, ver artículos online, ver papers, bajarte exploits, probar cosas, jugar en tu casa y empezar a aprender. Y lo que te va a pasar es que cuando empieces a hacer esto, vas a atravesar quizás este efecto, se llama el efecto Dunning-Kruger, que es una correlación entre tu habilidad objetiva en una disciplina y tu percepción de tu habilidad en esa disciplina, ¿no? Así que rápidamente lo que ven al principio de la curva es que empezás a tomar un poco de conocimiento y habilidad y tu nivel de confianza aumenta en forma desproporcional, ¿no? Y básicamente llegas muy rápido a lo que se llama el monte de la estupidez. Acá es donde está toda la gente que opina de todo y no sabe de nada, en realidad. Hay mucha gente que se queda en ese monte. Si decidís seguir profundizando eso, vas a casi indefectiblemente atravesar esto que se llama el valle de la desesperación, donde básicamente te empezás a dar cuenta y te empezás a saber todo lo que no sabes. Te das cuenta que esto es muchísimo más complejo, que hay muchísimo más para saber que no tenés idea, y te das cuenta y te agarra un poco de desesperación de cuán complejo es el camino. Uno de los hacks, creo que más interesantes que hay en esta etapa, es pasar de hobby a laburo. Conseguirte un trabajo en seguridad informática, conseguirte un trabajo donde puedas pasar de que esto sea un hobby, que sea algo que haces en tu casa, a que sea tu principal ocupación, es uno de los hacks más, para mí, en mi parecer, uno de los hacks más interesantes para acelerar tu trayectoria en esa curva. Primero porque te deja rodearte de gente mejor que vos. Vas a estar trabajando con gente que ya está más adelante en esa curva y te vas a poder aprender muchísimo. En mi caso, tuve la suerte de trabajar con gente increíble, Tadeo, Lean, Andrés, Nahuelito, Seba, que se fue antes que yo llegue a CIPSEC, pero mucha gente, Vico, Juanpi, gente que me ayudó muchísimo en ese camino, Julio, gente que me ayudó muchísimo a aprender ese camino. Lo segundo que es súper relevante es que vas a pasar del labo a la vida real. No importa si tenés 150 VMs en tu casa, si usás plataforma de testing, la complejidad o cómo una empresa de verdad utiliza y deployea y configura aplicaciones es muy distinta y no lo podés replicar nunca. Entonces, poder acceder a hacer pruebas de seguridad sobre esos entornos reales es una diferencia de día y la noche. Si realmente estás en esto porque te gusta ese nivel, básicamente es el sueño del pibe. Estás laburando por algo y te están pagando por algo que harías gratis. ¿Sí? Así que es como el equivalente a ganarte la lotería. Y después algo que no es menor, está bueno, ¿no? Podés evitar ir preso, porque por ahí, te puede pasar cuando estás en esta etapa autodidacta que quizás estés aprendiendo con sistemas que no son 100% tuyos y siempre es mejor, tener autorización para hacerlo. En mi caso, a los 16, creo que tenía en ese momento, le mandé un mail a una persona llamada Julio Ardita. Julio Ardita es uno de los pioneros de la seguridad informática en Argentina, es uno de los pioneros de la comunidad, es alguien que a mí me ayudó muchísimo a aprender. Y básicamente, pero yo no lo conocía a Julio, solamente lo conocía por su reputación. Así que le mandé un mail, así de la nada, que de hecho es encontré el mensaje textual, preguntándole si iba a dar unos cursos, si me podía empezar a ayudar de alguna manera. Me responde a los 3 días que iba a dar un curso en una escuela, así que me fui a esa escuela, lo vi dar la charla, me acerqué después de la charla, y para hacer la historia corta termino consiguiendo que Julio me haga una entrevista. Me dice, cuando se da cuenta que tengo 16 años, me dice que no me podía contratar porque era muy chico. Sigo tratando un par de años más. A los 18 logro entrar en CIPSEC. Y ahí es un poco lo que yo creo, y creo que les puede pasar a ustedes, es cuando empezás a trabajar es una explosión creativa. O sea, empezás a atravesar un momento donde rápidamente vas avanzando en esa curva, en esa variable de habilidad, y te empieza realmente a explotar la cabeza. En mi caso, hice básicamente un poco de todo. Hice OffSec en aplicaciones web, en aplicaciones de negocio, en infraestructura, en Wi-Fi, Bluetooth. Encontré wounds críticas RCS en Microsoft, en el servicio de DHCP, en IBM, en SAP, en Oracle. Aprendí a programar en distintos lenguajes, hice ingeniería reversa, hice exploit writing. Hice muchas cosas que realmente me abrieron la cabeza y me sirvieron para avanzar mucho en mi nivel de expertise.
El desafío con esto es que, de nuevo, si estos son tus primeros pasos en seguridad, por ahí no sabías el nivel de complejidad que hay detrás de seguridad. Es el día de hoy que mi vieja me dice, tengo un virus en la compu y yo me quiero matar porque no entiendo nada de malware. Y ahí escuchás pero vos no trabajás en seguridad. Es un dominio, hay una cantidad de dominios increíbles que no tienen nada que ver uno con el otro. Es muy distinto hacer arquitectura y dedicarte a hacer arquitectura que dedicarte a hacer forense, ¿sí? Así que uno de los puntos que vas a tener, una decisión que vas a tener que tomar acá es en qué te especializás, en qué vas a ser experto. Y lo que te quiero dar acá son algunos factores que creo que son importantes a considerar y que van a ser muy útiles cuando decidas emprender y crear tu empresa en las siguientes etapas. El primero es medio cheesy, suena medio raro, pero es qué camino te apasiona. ¿Qué realmente de estos dominios te apasiona y sentís que te gusta hacerlo, en lugar de cuando por ahí te tocó hacerlo en el trabajo, te querías matar cada vez que te tocaba? ¿Qué te apasiona y en qué pensás que podés ser el mejor del mundo? ¿En qué pensás que realmente, si te dedicás con el comienzo porque te apasiona tanto y podés aprender, podés ser uno de los mejores expertos en el mundo? Los otros dos puntos en esta etapa no son tan relevantes, pero es importante que los consideres, que es cuán crítico es el problema, ese dominio, cuán crítico es el problema detrás de ese dominio, y lo segundo es el tamaño del mercado. ¿Este es un problema crítico que afecta a un grupo muy chico de empresas o personas, o es un problema crítico que afecta a muchísimas personas o empresas en el mundo? Y para ir cerrando esta etapa, es algo que es también otro hack que te puede servir en las siguientes etapas, es una vez que te vayas siendo experto, podés ir trabajando en crear tu reputación. En seguridad es una industria que se basa muchísimo por la reputación, por la credibilidad, por la confianza. Y hay unas formas bastante fáciles, con muy poco, básicamente sin dinero, solamente con tiempo, de crear tu reputación. La primera es desarrollar tools, open source, publicarlas en GitHub, hacer tools y publicarlas. Publicar tu research, security advisories, papers, blogs. No hace falta que sean papers de 50 hojas. Algo nuevo, una técnica nueva de explotación que se te ocurrió, una nueva forma de hacer forense o una nueva arquitectura, publicalo. Y obviamente una muy buena es presentar en cons, ¿sí? La EcoParty es un excelente ejemplo que te da una plataforma para empezar a hacerte conocido como experto en un dominio. En mi caso tuve también la suerte de que fui a Black Hat. Mi primera conferencia fue en Black Hat en 2007. Black Hat también era, como la ECO en ese momento, era un poquito más chica. Tenía solamente 2 tracks. Track 1 y 2. Sí, comparado hoy, ahora que son como 11. Me tocó hablar después de David Litchfield, que no sé si los conocen, pero es como que, básicamente, que tu bandita de rock tenga de telonero a los Stones. Digamos. Es como que hablar después de eso es bastante difícil. Y gente, digamos, que alrededor, los nombres que están ahí alrededor, solo alrededor de donde estaba mi charla, gente que es increíblemente experta en esto, ¿no? Ahí, como contaba Fede, hice el sapito. La definición de Metasploit para SAP es exactamente la correcta, que básicamente es un framework de pentest de aplicaciones SAP. Y esa es la foto de la cajita de los recuerdos de la ECO en el Bowen, donde ahí se ven un poco, no encontré una mejor resolución, pero esa fue la charla hace 15 años ahí en la ECO. Bien. Esto creo que va a ser un poco más relevante para todos, ¿sí? Sobre todo por ahí para los expertos que estaban teniéndome un poco de paciencia. ¿Cómo pasás de experto a founder? Espero que sea obvio, pero básicamente son los mismos 4 factores que hablamos antes, con la diferencia es que los últimos 2 ahora son muchísimo más importantes. No importa si es algo que te apasiona y que sos el mejor del mundo, si no es un problema grande para resolver, si no es un problema crítico, o el mercado es muy chico, no vas a poder hacer a una empresa que escale. Una nota al margen, paréntesis, nunca empieces, mi recomendación, empieces este camino si los primeros 2, sobre todo el primero, no chequeas esa caja. Vamos a hablar bastante más adelante del lado oscuro de todo esto. Atravesar los momentos difíciles con algo, si empezaste algo que no te apasiona y solo por la plata o porque querés no tener jefe, esas son las peores razones para empezar una empresa, no lo vas a poder sostener. No tenés que hacer esto cuando te estás escapando de algo, sino cuando estás yendo a algo.
Y en este caso los últimos dos factores son críticos. La criticidad del problema. ¿Es realmente un problema importante que gente o empresas van a estar dispuestos a pagar para resolverlo? ¿Sí? Acá se empieza a meter todo un poco más plata, dinero, inversión. Y el tamaño de mercado. ¿Es un problema muy crítico para un grupo de empresas muy pequeño, donde vas a tener tracción inicial pero nunca vas a poder escalar? ¿O es un mercado que pensás que por ahí no en el momento donde arrancás ahora, pero en 4 o 5 años ves la probabilidad de que esto se convierta en un mercado mucho más grande? Después está esta idea de cuándo, ¿no? Ese es el qué, en qué dominio, más allá de no es la visión, la misión, pero es el qué dominio vas a jugar, dónde va a jugar tu empresa que estás creando. Después está esta idea de saltar al vacío, es cuándo. ¿Cuándo pasás experto, que ya estás probablemente trabajando en relación de dependencia, y decís, ok, voy a empezar mi empresa mañana? Acá es lo que llamo el punto de no retorno, que es, esto lo tenés que hacer cuando ya no puedes pasar un día más sin hacerlo. Cuando te das cuenta que vas a perder la oportunidad, que se está cerrando la ventana de oportunidad, que ves que hay un valor y una oportunidad increíble y no la estás capturando. Como dije antes, no es para no tener jefes, no es para escaparte de algo. Si es eso, no estás en mi cabeza no estás en el punto de no retorno. Por ahí lo que tenés que hacer ahí es cambiar de laburo, pero no arrancar una empresa. Y lo otro, es muy poético esto de decir saltar al vacío, ¿no? Como que, sí, bueno, yo estaba en CIPSEC y arriesgué todo y salté y si bien me podría por ahí hacer lucir mejor y sería una historia un poco más poética, lo que te quiero decir acá es que yo creo que no es tan así. Y esto conecta con lo que hablamos antes. Como dije antes, hay una demanda increíble para trabajo en seguridad informática. Si vos decidís hacer esto y crear tu empresa, obviamente, y sé que soy consciente, estoy hablando un poco de una posición de privilegio donde quizás tenés que haber podido ahorrar un poco, pues no vas a tener un sueldo muy importante o no te vas a cobrar sueldo al principio. Así que tenés que tener por ahí ciertos ahorros para poder arrancar o conseguirlos. Pero la realidad es que si no te sale, no es que te vas a quedar en la calle. No te sale, vas a poder volver a tu trabajo de experto relativamente rápido. ¿Sí? Con lo cual, desde el punto de vista de si estás ajustando por riesgo, es mucho menos riesgoso de lo que pensás que esto no te salga, en el peor caso que no te salga, y volver al lugar donde estabas. Por lo menos para rearmarte rápido. Que no pasa en todas las disciplinas. En mi caso, eso llevó a la creación de Onapsis. 1 de septiembre de 2009 creamos Onapsis y básicamente chequea todos los factores que conté antes. Era algo que nos apasionaba, no tanto no nos apasionaba SAP como plataforma o Oracle, los sistemas de negocio, sino la capacidad de romper ese mercado, de realmente cambiar cómo se aseguran esas aplicaciones de negocio. Era algo en lo que pensamos que podíamos ser los mejores del mundo. Era algo que fundamentalmente, por definición, es crítico. Estas aplicaciones manejan la información más sensible y los procesos más críticos de las empresas más grandes del mundo. Y es algo que justamente, como lo usan tantas empresas tan grandes, tiene un tamaño de mercado y un potencial gigante. Esta es la foto con Víctor Montero, uno de nuestros cofundadores, cuando hicimos el primer plan de negocio. Ahí la hora son como las 11 de la noche. Así que después de un par de cervezas, como pueden ver, no tiene ningún sentido esto. Este es nuestro plan de negocio. Imagínense que si en el top 10 está Web 2.0 contactos, ¿cuánto sabíamos de lo que estamos haciendo? No teníamos idea. Pero lo que sí sabíamos es que era muy importante empezar en una oficina, en un lugar que dé una buena imagen, que dé una perspectiva si nos visitaban clientes, que digan, wow, estos pibes realmente es una empresa seria. Así que arrancamos acá. Esto es literalmente el dormitorio de Vico. Lo que se ve arriba, ahí arriba son unas vigas, ahí arriba hay una escalerita, ahí está la cama de Vico. Esto es antes que existía el home office, ¿no? Por ahí las habitaciones de muchos de nosotros se parecen a esto hoy. Como ven, sillas ergonómicas, ¿sí? Asegurándonos la salud de todos nosotros. Esas eran las 2 laptops. Yo tenía la potente porque tenía las VM de SAP con 512 MB de RAM. Nuestro firewall ahí a la derecha. Y obviamente las boleadoras, porque uno nunca sabe cuándo pueden estar unas boleadoras. Así que estaban ahí. Esta es con nosotros, ya con el equipo. De derecha a izquierda, Vico, Víctor Montero, yo, Juan Pablo Pérez Echegoyen y Jordi Santancieri, que fue el primer miembro del equipo.
Para dar un poquito más perspectiva y no por ahí ir a mucho detalle, en un dormitorio donde no había, es en el barrio de San Telmo, acá en Capital, una casa vieja, no había calefacción, así que en invierno era trabajar con las camperas puestas y en verano no quieren saber. Jordi y Juanpi se dedicaron a la parte de investigación y desarrollo, a empezar a desarrollar la primera versión de software. Yo hacía básicamente la parte de desarrollo de mercado, ventas, marketing, posicionamiento, desarrollo de las alianzas, y Vico hacía operaciones, que es básicamente todo el resto para que todo funcione. Estuvimos un año desarrollando la primera versión del software, se llamaba Synapsis X1, la publicamos en septiembre de 2010, y en octubre de 2010, un mes después, logramos nuestro primer cliente, que resultó ser este. Así que si pueden ver, hay un poquito de asimetría entre la cocina donde se hacía el software, digamos, y el tipo de clientes que estamos vendiendo. Estamos muy agradecidos de que el Army no tenía una cámara viendo dónde estaba la cocina. Así que arrancamos muy fuerte, de 0 a 1, con mucha escala, y tuvimos que, vamos a hablar más adelante, romper músculo muy rápido. Pero una de las lecciones o los aprendizajes que tuvimos acá, que les quiero compartir, que les puede ser útil, es que tu 1.0 te tiene que dar vergüenza. La primera versión de tu producto, es algo que se dice mucho en el ambiente, es si no te da vergüenza, shipeaste muy tarde, tardaste demasiado, perdiste oportunidad. Para los que saben un poco de código, ese es literalmente parte del código que shipeamos en esa primera versión a ese cliente, parte de nuestro manejo de excepciones. Nos estábamos volviendo locos con un bug que era bastante aleatorio y no podíamos descular, así que terminamos implementando este return one en el sistema de excepciones, que básicamente, para los que saben de software, es el equivalente a cerrar los ojos, cruzar los dedos y dale que va, digamos. Lo que nos compró el Army fue una combinación del software, licencia del software y un curso de 3 días. Así que yo me fui a Alabama en 2010 a darle un curso a 10 personas del ejército, una base militar, bien de película, que tenías que dejar el teléfono afuera, te escaneaban, te escoltaban al baño, que estaba ahí de la sala de conferencias, pero te tenían que escoltar y esperar afuera, es bastante incómodo. Pero obviamente, si piensan que lo que pasó fue que el software anduvo bárbaro, no es lo que pasó. Este era el bug que sabíamos, ¿no? O sea, y el problema era todos los que no sabíamos. Empezamos el curso, 10 personas las más brillantes que conocí en mi vida, expertas en seguridad, empiezan a usar el software contra los sistemas SAP, y empiezan a levantar la mano. Yo, ¿sí tenés una pregunta? No, se me acaba de crashear el software. Bueno, eso pasó 20 veces durante el día, durante cada día. Y lo importante acá es, los primeros clientes saben, por ahí no se imaginan que estás metiéndoles desde ese dormitorio, pero saben que no sos IBM, saben que sos una startup, saben que estás empezando, y te van a perdonar los bugs siempre y cuando los sobrecompenses con una respuesta, un tiempo de respuesta increíble y una atención al cliente increíble. En ese caso yo terminé pegando buena onda con los pibes, entonces cuando levantaban la mano y decían que se había crasheado otra vez, iba con mi cuadernito y le decía, ¿me mostrás qué fue lo que hiciste? Entonces básicamente se convirtieron en QA para nosotros, me reproducían el bug, lo anotaban en el cuaderno, y volvía después de las 8 horas de curso al hotel y me quedaba hasta las 2 de la mañana asfixiando todos los bugs, y volvía al otro día de la mañana con una versión nueva para todos. Y obviamente era un déjà vu porque otra vez levantaba la mano. Pero eso fue durante 3 días bastante estresantes. Pero el Army siguió siendo cliente por muchos, muchos años. Así que de nuevo, si estás en esto, estás arrancando, si estás desarrollando software y tu jefe de ingeniería o alguien te dice, no, tiene que ser mejor, tenemos que seguir perfeccionando, no está listo, contale por ahí la historia de 4 pibes en un dormitorio en San Telmo que lo pudieron hacer esto con el ejército de Estados Unidos, probablemente lo puedas hacer vos también. Para ir cerrando esta parte, quiero dar por ahí un poco unas perspectivas sobre esta etapa de pasar de 0 a 1. La primera es, ¿lo haces con socios o lo haces solo? O sola. 1000% mi voto acá, toda mi plata va a socios. Bueno, vamos a hablar del lado oscuro, pero es muy difícil atravesar los momentos difíciles solo. Probablemente más difíciles con los socios incorrectos también. Yo tuve mucha suerte de tener 2 personas conmigo, Víctor Montero y Juan Pablo Pérez Echegoyen, que no solo eran increíbles profesionales, eran todavía mejores personas. Y es el día de hoy que siguen siendo los socios de Synapsis, siguen estando en el directorio y pudimos hacer esto solamente porque lo hicimos con ellos. Lo segundo es, ¿vas a ser una empresa de servicios o producto?
de nuevo, toda mi plata acá se va a producto. Es muy difícil escalar una empresa de servicios. No te dan los márgenes, es muy difícil conseguir el talento, es muy difícil escalar. Una empresa de producto es más difícil arrancar, tenés que hacer una inversión inicial más fuerte para arrancar antes de ver algo de plata, pero una vez que arrancás, una vez que toma escala, es como el interés compuesto. Esto explota, puede explotar. Y finalmente, y esto podríamos estar por ahí hablando 18 horas, pero vas a levantar, y es muy dependiente de la situación particular, pero vas a hacer una inversión, vas a levantar capital externo o vas a hacer lo que se llama bootstrapping, que es financiar básicamente con tu propia operación, es como hacerlo a pulmón. Acá, de nuevo, depende de muchísimas cosas, pero lo que hicimos nosotros fue hacer un híbrido. Arrancamos bootstrapeando, arrancamos vendiendo servicios de seguridad de SAP, de pentest de SAP, pero la diferencia clave acá es que lo hicimos con el objetivo, primero, de poder tener algo de plata para pagar el sueldo del equipo, pero más que nada para desarrollar el software en contraentornos reales. Entonces, podíamos perfeccionar, usábamos nuestro propio software que estábamos vendiendo para ir perfeccionándolo en ambientes reales, capturar a un cliente por servicios por ahora y después venderle el software, que nos funcionó bastante bien. El error que veo que muchos cometen en esta etapa es que empiezan a hacer servicios y rápidamente, porque te empezás a desesperar porque no tenés ingresos, empezás a hacer servicios que no están alineados con el core, no están alineados con el dominio. Nosotros nos ofrecían hacer testing de aplicaciones web, hacer consultoría, hacer otro tipo de servicios que si los hubiéramos agarrado, te terminás desviando muy rápido de la misión y un día te levantás y te das cuenta que tenés una empresa de servicios generales. Que por ahí es lo que querés, pero si eso es lo que querés, hacé eso del día uno. No te desvíes de esa manera. Y después lo que hicimos fue levantar inversión. Una vez que teníamos tracción, otra de las ventajas de esto es que podés lograr tracción, podés mostrar tracción, y cuando levantás una inversión, básicamente, esencialmente, podés lograr mejores términos y una mejor evaluación, y no que alguien te ofrezca 2,50 pesos por el 50% de tu empresa. Así que si alguien en algún momento está en esta dicotomía y está pensando en levantar inversión, escríbame que tengo algunas varias cicatrices y lecciones aprendidas ahí. Donde yo creo que no hay opciones con la cultura. La cultura es, yo me acuerdo cuando antes de empezar Onapsis veía cosas de la cultura y la verdad pensaba que era un verso, que era gente en un fogón con la guitarra tocando canciones de Calamaro. Y después me di cuenta que era la definición más interesante de cultura, es la de Netflix, que es cómo se hacen las cosas, ¿sí? Cómo se toman las decisiones. Nosotros tenemos un manifiesto en Onapsis que lo creamos al principio, con algunos de los valores y comportamientos que esperamos que pasen para la gente que es parte del equipo, parte de la tribu. Como ven ahí a la derecha, hay uno que es el Remember You Were a Newbie Once, ¿sí? Que nunca te olvides que vos también eres un newbie. Hay muchos comportamientos y conceptos como esos, pero la forma más simple de ver esto es valores humanos esenciales. En nuestro caso es el valor por el respeto, la integridad y el ownership, que tiene que ver con que si tenés que hacer algo, lo haces y te haces cargo de eso para que salga bien, y si sale mal, te haces cargo de que salió mal. Y no estás apuntando diciendo que es culpa de otro. Bien, último acto. De founder a CEO. Acá hay un concepto que por ahí muchos conocen, el tema del músculo del ser humano. Cuando uno hace ejercicio, el músculo crece porque en realidad se va rompiendo, se desgarran las microfibras. Cuando se regenera, crece el músculo, ¿sí? Y yo tengo esta analogía de romper músculo porque vas a atravesar, cuando pensás en escalar una empresa, vas a atravesar muchas etapas donde estás rompiendo músculo y estás dejando de hacer cosas que te funcionaban hasta ayer, las tenés que cambiar mañana o hoy, y eso es bastante doloroso, pero es una forma de crecer. La primera decisión fuerte que tenés acá es, ¿vas a quedarte en el camino tech, vas a seguir dedicando a lo técnico, o te vas a ir para el lado de negocios? En mi caso me fue bastante fácil porque yo siempre me apasionó la parte técnica en seguridad, pero sabía que no era lo que iba a querer hacer toda mi vida, así que me fue una transición bastante fácil ir hacia el lado de negocios. Obviamente tenés que lidiar con tu propio equipo de research, que sé que están por ahí, que después te cargan, te hacen bullying porque dicen que lo único que sabes hacer son PPTs. Pero si pasás eso y lo profundizás, te va bien. Lo importante acá, el mensaje es que no podés hacer los dos. O sos una excepción, digamos, fuera de serie, que no era mi caso. Así que tenés que elegir uno y asegurarte que te estás complementando del otro lado. Vivir en el mercado. Nosotros desde el día 1, es el día de hoy todavía que no tenemos fuerza comercial en Argentina o en Latinoamérica. Siempre vendimos para Estados Unidos y Europa por diseño.
Creo que es imposible hacer eso bien si no te vas a vivir al mercado como CEO. Y esto obviamente, yo hace 13 años estoy viviendo en Estados Unidos, me fui en 2013, para arrancar la empresa que tiene un montón de cosas buenísimas, pero obviamente tiene un montón de desafíos. Ahí te das cuenta de lo que es ser un inmigrante, te das cuenta que en Boston hace 20 grados bajo cero en el invierno, y te das cuenta que te da una perspectiva muy distinta, y es otra parte de romper músculo donde tenés que arrancar de cero, en mi caso sin conocer a nadie, para empezar. Y lo último acá es la ronda de inversión. Esto creo que es la parte donde más rompí músculo, que es pasar de leer libros de Assembler y de Exploiting a libros de term sheets y cómo negociar y cómo se estructura una ronda de inversión. A mí particularmente me encantó, de nuevo, por eso digo esto depende mucho de cada uno, me encantó atravesar el proceso, es increíblemente difícil, sobre todo las primeras rondas. Me acuerdo que algo que no dije antes es, otro de 0 a 1 que es interesante, es participar de incubadoras o programas de emprendimientos. Eso a nosotros nos ayudó muchísimo. Hicimos programas del gobierno, Buenos Aires Emprende en ese momento, tomamos financiamiento con Funsoft, participamos de algo que se llama Endeavor, y eso nos ayudó muchísimo a encauzarnos y a entender lo que era un plan de negocios, qué necesitábamos. Eso te da mucha estructura y te empieza a conectarte con gente que está en ese mundo y que te puede ayudar eventualmente a hacer una ronda de inversión. A nosotros nos ayudaron, yo fui a Silicon Valley en 2012, apoyados por una de estas organizaciones. Me presenté le hice el pitch a 18 inversores, los 18 me dijeron que no. En realidad, solo un consejo aparte, ningún inversor te dice que no. Te dicen que sos buenísimo, que te felicita por la atracción y te dicen que si estás cerca de conseguir una ronda de inversión, que les avises. O sea, cualquier cosa que no sea sí en un inversor, acordate que es no. Lo único que no quieren es perderse la oportunidad por si te está mandando una cagada, y en realidad vos sos una mina de oro y hay otro que te toma y que te invierte. Así que, de nuevo, muchas experiencias acá con la ronda de inversión. Si alguien está atravesando este proceso, más que encantado de dar un poco más de perspectiva. Esto es donde estamos hoy. Después de 13 años, creo que es un orgullo, estamos realmente consolidados como la empresa líder en nuestro segmento. Obviamente no en todo el dominio de seguridad informática, sino en nuestro mercado, la seguridad de aplicaciones de negocio. Compramos nuestro principal competidor, una empresa en Alemania, en 2019. Consolidamos hoy, tenemos un equipo increíble de más de 300 zonas en 9 países, muchos están acá. Y realmente sin ustedes, sin todo lo que hacemos juntos, esto sería imposible, así que gracias. Casi el 30% de las 100 empresas más grandes del mundo hoy son clientes de Onapsis, usan nuestro producto, nuestra tecnología, que la desarrollamos inicialmente acá en Argentina, la seguimos desarrollando acá, ahora lo expandimos a Alemania, lo expandimos a Estados Unidos, pero es algo que creamos desde acá. Justo lo anunciamos esta semana, seguimos rompiendo, ¿sí? Tampoco vamos a dejar nuestras raíces, seguimos rompiendo fuerte. Acabamos de cruzar 1000 Zero Days que encontramos en aplicaciones de negocio y publicamos. Y en los últimos años, en base a la atracción de la facturación y el crecimiento, nos convertimos en una de las empresas de más rápido crecimiento de tecnología en Estados Unidos. Ahora de nuevo, sería muy lindo, por ahí debería cerrar la charla acá, me siento bien, estoy contento, bajo y está todo lindo, pero lo que creo que es muy importante, que muchas veces no se habla y no sale en las revistas y no sale en ningún lado, es el lado oscuro de todo esto. Y el lado oscuro, en muchos casos es bastante oscuro. El primero es las decisiones difíciles. Como CEO vas a tener que tomar decisiones difíciles de un montón de índoles. En general, uno piensa por ahí que las empresas se quedan sin ideas, no saben qué hacer. El problema como CEO no va a ser que no tenés ideas. El problema es que vas a tener demasiadas buenas ideas. Y vas a tener que tomar decisiones discrecionales de si haces la idea A o la idea B, que por ahí no hay una respuesta correcta. Invertís en tal o cual producto, vas a tal o cual mercado, haces tal o cual campaña, y vas a tener que tener la habilidad de tomar esas decisiones y soportar esa decisión y liderar tu empresa sobre esa decisión, que no significa que la empresa que dijiste que no era buena, con lo cual es más difícil todavía tener esa discusión. Pero después están las decisiones realmente difíciles, ¿no? Y las realmente difíciles son, en mi perspectiva, la que tienen que ver con la gente, la que tiene que ver cuando tenés que sentar a alguien y decirle que ese día se está quedando sin laburo, que no va a ser parte del proyecto. Y esas son las que te sacan un pedazo de vos, te sacan un pedazo del alma. Creo que no hay vuelta para explicar, para simplemente entender que son difíciles, pero
vas a tener que tener la capacidad de tomarlas. Creo que acá es donde los valores son muy importantes, donde lo hagas esto de la mejor forma posible para la persona que está siendo afectada. Si vos pensás que es un día difícil para vos y que te saca un pedazo, tenés que tener perspectiva de la persona a la que le estás diciendo esto, se va a la casa y le tiene que decir a la familia que no tiene laburo. Así que esto es algo que simplemente apesta y que es muy difícil, pero que lo tenés que... Ojalá que no, puede ser que lo tengas que transitar y es simplemente una parte bastante oscura del lado oscuro. Relacionado con esto es el tema de los valores y son solo negocios. O sea, a medida que la empresa va escalando, hay más en juego, ¿no? Hay más intereses, hay más en juego. Y yo por ahí tengo una limitación mental acá, pero yo no puedo distinguir el Mariano de los negocios y el Mariano de mi casa. Entonces no puedo partir de cero. Hay gente que justifica acciones o actitudes son solo negocios. Para mí eso, yo por lo menos, de nuevo, yo no sé si existe eso, pero yo por lo menos no lo puedo hacer. Así que acá donde se testean muy fuerte los valores. Porque es muy lindo poner a diapo con valores y es muy lindo decir que haces tal o cual cosa, pero esos valores se te van a testear muy fuerte y mantenerte alineado a eso es muy difícil. Después tenés los no controlables, ¿no? Que acá yo creo que es un poco gracioso. Los seres humanos no podemos controlar nuestros propios pensamientos, pero queremos controlar lo que pasa en el mundo. Pero más en sentido práctico, me estoy yendo un poco metafísico, pero en sentido práctico es el no controlable, por ejemplo, la pandemia. Sí, nosotros habíamos tenido un 2019 increíble en Onapsis, el mejor año de Onapsis. Justo eran los 10 años, así que agarramos a las 300 personas en ese momento de Onapsis, desde el junior que acaba de entrar, que obviamente no lo podía creer, hasta los fundadores, y nos fuimos todos a Florida una semana, a Estados Unidos. Un montón de historias que no voy a poder repetir en esta charla, pero estábamos armados para ejecutar, para romperla en 2020, estaba todo dado en el mercado y de repente pasó algo que por ahí les suena a la pandemia, que nos cambió todo, nos sacudió, nos hizo reajustar un montón de cosas y nos hizo cambiar todos los planes. Tener que adaptarte en esos no controlables es difícil. Los puntos de inflexión, el anteúltimo punto, los puntos de inflexión. Esto es, creo que la máxima expresión de romper músculo, porque sobre todo si es una empresa de alto crecimiento, si vas creciendo muy rápido, si vas creciendo al 100% año a año, el tiempo en el cual tenés que cambiar y adaptarte vos y adaptar la organización es muy corto. Entonces, por ejemplo, es muy distinto manejar un equipo de 3 personas que de 30, que de 300, tener un cliente que tener 500, tener un producto que tener 2 o 3. La forma en que manejas la comunicación, manejas los procesos, los skills que necesitas en tu equipo, las habilidades que necesitas en tu equipo, los líderes, es algo que cambia de forma muy radical, muy rápido. Y es muy difícil para el equipo a veces entender por qué tenemos que cambiar si por ahí lo que estamos haciendo estaba funcionando bien. Y manejar ese cambio, realmente poder liderar el equipo y ayudar a entender al equipo, darle el contexto para que entienda por qué tenemos que cambiar, es bastante difícil. Hay mucha gente que por ahí no quiere hacer ese cambio. Hay resistencia natural porque quiere el Onapsis de ayer, quiere el Onapsis del principio, y hay gente que puede hacer ese cambio y gente que arrancó como junior y hoy está manejando cientos de personas en Onapsis. Pero es muy difícil y el problema es que lo tenés que hacer muy rápido muchas veces y anticiparte a eso, porque si no ya te explotó en la cara, es mucho más difícil el volantazo. Y por último, creo que hay una frase que se usa bastante seguido, que yo creo que es 100% así, que es arrancar una empresa, construir una startup es como armar un avión en el aire, ¿no? Estás en el aire y estás armando y desarmando y armando y desarmando el avión. Y tenés que tener mucha resiliencia. Creo que una de las cualidades esenciales para poder hacer eso es la resiliencia. Lo que no se ve es el costo de esa resiliencia. El costo de tener que tener el avión andando siempre en el aire a pesar de todo. Esto puede tener un impacto, hay mucho estigma, un impacto muy fuerte en tu salud mental, la de tu equipo. En mi caso tengo también la bendición de mi mujer Flor y mi hija, que creo que es la razón por la cual no me terminé de volver loco en este camino. Y les estoy eternamente agradecido. Pero esto es un impacto muy fuerte.
Y es, de nuevo, si alguien también está transitando esto, a veces con nos juntamos con Fede, nos juntamos con los chicos que están en la misma y parece una sesión de terapia de Alcohólicos Anónimos, donde estamos todos hablando de esto porque pasa, pero nadie lo habla. ¿Sí? Lo ves las noticias, ves la historia de éxito, nadie habla de lo que pasa detrás. Hay muchísima gente con depresión, muchísima gente con ansiedad, muchísima gente, CEOs de empresas, no olvídate de Onapsis, empresas mucho más grandes o empresas más chicas, que atraviesan momentos muy difíciles porque es muy difícil esto. Para cerrar, como arrancamos al principio, romper es muy divertido, pero hay más, ¿sí? Yo creo que si nos quedamos en el bug, nos quedamos en romper, eso agrega mucho valor al mundo, eso tiene un lugar en el mundo muy importante y necesitamos gente que siempre esté rompiendo. Un poco el mensaje que quiero dar es que hay más que romper por romper. Hay más valor que puedes crear que quizás no lo habías pensado antes. No estás saltando al vacío, no es que, bueno, suena muy poético y sé que es una posición de privilegio, quizás les aplica mucho a ustedes, solo para que lo piensen, ¿qué pasa si lo haces y te va mal? Es muy probable, si ya sos un experto, que puedas conseguir un trabajo muy rápido y bien pago para poder por lo menos rearmarte y soportarte a vos, soportar a tu familia y seguir para adelante. Y finalmente, ojalá que esto les haya dado un poco de perspectiva de que crear tu empresa es un camino increíble, que es un camino único, pero creo que más importante es un camino posible, ¿sí? Yo soy solo uno de los casos de estudio, si quieren acá. Hay un montón de historias como Onapsis, más chicas, mucho más grandes, gente que lo está haciendo hoy mismo y realmente es posible. Así que lamentablemente no hay excusas. Digamos, si estás pensando que no se podía, no hay excusas y realmente va a depender de vos. Si querés quedarte en romper para romper o querés empezar a romper para crear. Muchas gracias.